Una argentina, una chica argentina que vive en España, Mariceles, digo la S es muy larga porque tiene muchas, en TikTok, se ha hecho viral porque ha contestado a los que dicen, bueno, dicen no, decimos, yo soy uno de ellos, me confieso que yo soy de los que de vez en cuando me cabreo con cómo van las cosas en España, digo aquello de, es que esto es el tercer mundo, yo lo digo a menudo. Y viene bien que alguien de fuera nos baje un poco la tontería, porque en España hay un deporte nacional que no es el fútbol, aunque en el fútbol también lo aplicamos este deporte, que es el de quejarse todo el rato como si España no fuera nuestra, como si no viviéramos nosotros aquí. ¿Que el metro tarda 5 minutos? Pues tercermundista. España es tercermundista, lo decimos todo el rato. ¿Que hay cola en la Hacienda? Tercermundista. Y eso que no queremos ir a Hacienda. Bueno, yo el primero. A mí me encanta que haya cola porque así tardan más en atenderme. ¿Que no funciona la web pública? Tercermundista, estado fallido. A veces eso también lo decimos muy a menudo. Esto es un estado fallido. El camarero tarda en traer la cuenta y nos vamos a ruina, madre mía, si es que aquí así no va, si es que no puede ser. Y a ver, hay que reconocer que España tiene problemas, y eso es así, muchísimos problemas. Tiene sueldos bajos. Tiene alquileres imposibles, bueno, a veces impagables, más que imposibles. Tiene políticos que parece que nos hayan hecho mal aposta. Es decir, parece que alguien que nos tiene mucha manía haya diseñado una serie de personas mal a propósito para que nos gobiernen. La burocracia, pues efectivamente está diseñada por alguien que ya no es que nos odia a nosotros, sino que odia al ser humano en general. Hay papeles para todo y trámites que se alargan. A veces uno dice, pero si es que si es que es más difícil hacerlo mal aposta que como lo estáis pidiendo. En fin, tiene jóvenes efectivamente viviendo de alquiler compartido hasta la edad en la que antes, que no hace tanto, yo tengo 46 palitos y con la edad que ahora mucha gente todavía sigue viviendo con sus padres, mis amigos o yo mismo ya teníamos un Seat Toledo, vajilla de boda, piso, hipoteca, en fin, ya lo teníamos prácticamente todo hecho, hasta hijos. Los autónomos, y ahí me incluyo, pagamos impuestos como si cotizásemos en el IBEX 32. Eso también nos pasa en España. Hay listas de espera. Corrupción, lo de la corrupción ya ni lo señalamos. Y lo que tenemos en España también son muchos cuñados, hay muchísimos cuñados. Pero España no es un país del tercer mundo y eso conviene que lo recordemos y que nos lo digamos. España al final es un país que funciona peor de lo que debería, en eso estamos de acuerdo, pero bastante mejor de lo que muchos valoramos. Y yo, insisto, me incluyo. Y eso hay que decirlo también, y está bien que de vez en cuando nos lo recuerden, aunque sea desde fuera. Porque una cosa es exigir y otra es faltar el respeto a aquellos que de verdad conocen lo que es el tercer mundo. Hay gente que sabe lo que es vivir sin luz. Por ejemplo, yo me acuerdo, fijaos, cuando el apagón aquí en España, que todos pusimos el grito en el cielo, y en parte con razón, no vamos ahora tampoco a engañarnos, que yo le hablaba con gente, pues Sofía, sin ir más lejos, de Venezuela, y nos decían, buah, yo es que alucinaba cómo la gente os lo tomasteis, total, porque no llegó ni a 24 horas, nosotros hemos estado semanas sin luz y no pasa nada, y dices, bueno, pues a lo mejor es verdad, es otra perspectiva, ¿no? O sin agua, hay gente que todavía tiene que ir a cargar agua a la fuente pública, o sin confiar en el banco, que se lo digan a los argentinos y no hace tanto tiempo de aquello, porque tú metías el dinero en el banco y al día siguiente a lo mejor pues estaba, que no estaba, que ya no valía lo que valía, en fin, es distinto a lo que tenemos aquí. Y luego estamos nosotros diciendo que esto es tercermundista porque va a salvar y no queda tortilla poco hecha. Y hombre, hay que tener un poquito de pudor. No se trata de aplaudirlo todo, que tampoco, no se trata de decir, oye, qué bien que va España, ni de ponerse la bandera por capa, porque no es así. Pero se trata de algo mucho más sencillo, se trata de criticar sin despreciar, es decir, valorando lo que sí tenemos, exigir sin hacer el ridículo. Estamos obligados a seguir exigiendo, desde luego, pero tampoco hagamos el ridículo con aquello de el tercer mundo. Y sobre todo distinguir entre un problema serio y una pataleta de terraza. Porque para mí España, que me gusta compararlo todo, es como cuando vas a recoger las notas de tu hijo y el profesor te explica que ha sacado un 5 raspadito y de milagro, porque si fuera por talento, tiene talento para matrícula de honor, pero tiene que esforzarse un poco. Bueno, pues España yo la comparo un poquito con eso. Es decir, tenemos los mejores mimbres para un país top, y en muchas cosas lo somos, pero es verdad que nos esforzamos lo justito. Así que eso sí, deberíamos de ser más críticos con eso. Pero España no es Mordor. España es un país lleno de defectos, con muchísima gente criticándola y otra mucha gente buscando venirse aquí a España precisamente por lo que nosotros la criticamos, porque se vive bastante mejor, se vive muy bien. Igual el problema no es que España sea tan mala, no.
igual es que hay mucho español por ahí que ha viajado poco. Así que tendríamos que empezar a mirándolo. Y si no, podríamos preguntarle a los que sí que viajan o a los que vienen de fuera a ver qué opinan. Mira, luego lo hacemos.